Hola ratones de biblioteca. Somos los lectores de Waterfall y hoy venimos a hablar de poesía. Si digo, vamos a jugar, dices, vamos a jugar. Si digo, tonto, dices, tonto. Si digo, no quiero seguir jugando, dices, no quiero seguir jugando. Luego, me siento sola. Digo, lo siento. Dices, lo siento. ¿Eres un eco? No. Eres todo el mundo. En 2011, tras el terremoto que provocó el tsunami que afectó a Japón, estando la sociedad japonesa destrozada, los medios de comunicación comenzaron a difundir este poema de Kaneko Misuzu, poeta japonesa no demasiado conocida en el momento, para transmitir esperanza o tratar de transmitir esperanza a esta sociedad que estaba destrozada en aquel momento por los efectos del tsunami. Pero ¿quién es Kaneko Misuzu? Hoy queremos empezar una sección en la que os vamos a hablar de poesía. Yo digamos que las obligo a leerse, las obligo a leer algún libro de poesía porque soy la que más poesía lee de las tres. Y coincidiendo con el marzo asiático, nos hemos leído El alma de las flores de Kaneko Misuzu. Y Kaneko Misuzu fue una poeta japonesa que vivió a principios del siglo XX, tuvo una vida muy dura y realmente ella no vio reconocida su obra en vida. Ella se crió en una librería que regentaban sus padres y tuvo la suerte de estudiar hasta los 18 años, algo inusual en una joven que en los años 20 en Japón. Empezó a escribir poemas y cuentos para niños. Ella era una gran lectora, tenía bastante conocimiento sobre literatura clásica japonesa, y estos poemas y cuentos los escribía bajo un seudónimo, el seudónimo Misuzu, con el que luego pues va a ser conocida ella. Y pues ciertas revistas empezaron a aceptarlos y bueno, empezó a ser medio conocida, digamos, en el ámbito de la literatura infantil japonesa. Y también ella tenía cierta relación también con el ámbito poético japonés del momento. El caso es que, por consejo de su tío, aceptó un matrimonio de conveniencia con un empleado de la librería, que fue pues una decisión desastrosa, porque fue un hombre que la trató muy mal desde el primer momento. Empezó con temas de alcoholismo, tenía muchísimas amantes, y a ella la prohibió escribir, la prohibió tener relación con el mundo poético y la prohibió leer. Ella se quedó embarazada, tuvieron una niña y él pues se dedicaba a dilapidar el dinero de la pareja, tuvieron que mudarse varias veces, estaba totalmente endeudado y encima ella pues tenía que escribir en secreto y por supuesto no publicar. Ella quiso posponer el divorcio todo lo que pudo, porque en aquel momento en Japón si el divorcio estaba permitido, te podías divorciar, pero la custodia de los niños se la quedaba el padre, a no ser que el padre renunciara a tener la custodia de los hijos. Y este hombre, pues por fastidiar a Kaneko Misuzu, pues hizo todo lo posible para no renunciar a la custodia de la niña y pues que Kaneko se quedara sin su niña. Ella había tomado la decisión de divorciarse después de que este hombre le pegara la gonorrea, o sea, de que la pegara una enfermedad de transmisión sexual, y ya después sufrí mucho. Y digamos que el golpe final para ella fue el hecho de que la distanciara de su hija, y por eso se acabó suicidando. Era muy joven, no sé si tenía 20 y tantos años, y su obra, lo que ella había escrito, digamos, de forma clandestina, pues queda ahí en manos de algún familiar. Y años después, tuvieron que pasar 50 años hasta que un amigo de ella investiga, ¿no?, sobre si podía quedar algo de su obra, y al final acaba contactando con el hermano de Kaneko Misuzu, que bueno, pues sí que le dio lo que él conservaba de lo que había escrito su hermana. Y de ahí obras como El alma de las flores, ¿no?, que al final es un poemario que se ha reunido a base de lo que se encontró de lo que ella había escrito en vida. ¿Y cómo es El alma de las flores? Tenemos para entenderlo que conocer un poquito sobre cómo es la poesía japonesa. Hemos empezado a hablar de poesía precisamente por poesía asiática, que no tiene nada que ver,
con la poesía occidental y a lo que nosotros estamos acostumbrados en poesía occidental, porque todos los cánones métricos, digamos, que tenemos en Occidente no se aplican en Oriente. Y tampoco, pues también varía un poco el estilo, la temática. A mí la sensación que tengo yo cuando leo poesía oriental, sobre todo japonesa, aunque también china, es una sensación de levedad. Yo es esa palabra con la que lo describo, ¿no? Te estás leyendo algo que es muy leve. Son poemas normalmente muy breves. Recordad que las formas métricas los poemas más conocidos en Japón o que nos han llegado hasta Occidente es el tanka y el haiku, que el tanka es un poema de 5 versos y el haiku es un poema de 3 versos, entonces tremendamente breves y que lo que buscan es captar un instante. Es intentar captar un instante que puede ser el de un cerezo floreciendo, el de cómo está la nieve en determinado momento del año, en determinado punto de la geografía japonesa. Entonces siempre es como tratar de capturar algo que se va a extinguir al instante siguiente. Kaneko Misuzu tiene poemas que son breves, suelen ser de unos 7-9 versos, no son tan breves como el haiku o como el tanka, y ella lo que hace es partir de algo pequeñito, de algo cotidiano, de un microcosmos, ¿no?, cotidiano, para ir de ahí a algo universal. Y algo universal donde ya nos podemos ir a lo mejor incluso a conceptos más hasta espirituales, ¿no? Entonces, de algo muy pequeño, ¿no? Hay uno en el que empieza hablando de una abeja y acaba hablando de Dios. O en este que os leía antes, ¿no?, que parece que son dos niños jugando, y de ese pequeño juego nos habla de que se plantea, ¿no?, ¿quién eres? ¿Eres un eco? No, eres el mundo, ¿no? Entonces parte de lo pequeño para ir a lo grande. Por eso a mí me parecen los poemas que, aunque la primera vez que los lees parece una nadería, no sé cómo explicarlo, ¿no? Realmente tiene una profundidad filosófica o una profundidad existencial en algunos casos tremenda, ¿no? A mí me ha parecido una lectura muy bella, remite mucho, ¿no? Y esto pasa mucho en la literatura japonesa en general, en la poesía japonesa, ¿no?, de que te hablan mucho de los elementos naturales, la naturaleza, pero también hay otros en los que te habla de una caja y de esa caja se pone a hablar sobre el vacío, ¿no?, sobre el vacío a lo mejor existencial. Te habla de cualquier objeto cotidiano y de ahí se pasa a un tema que es mucho más trascendental. Así que bueno, a mí ahora la curiosidad que tengo yo, después de contarles todo este rollo, es cómo ha sido esta lectura para Lucía y para Sara, que están menos acostumbradas a leer poesía. Bueno, sí, para empezar, yo diré que a mí me ha gustado mucho, creo que a Sara también. Sí, a mí me ha gustado mucho. Me gusta mucho eso que ha dicho Nuria, ¿no? De que creo que, claro, yo es lo primero que leo de poesía japonesa. Sí que he leído algo de poesía china. En un momento me leí, no lo acabé, pero empecé un recopilatorio de poesía china desde la poesía más clásica hasta no sé hasta qué siglo llegaba. Leí poemas sueltos y me gustó mucho. Tengo muchas ganas de comprarme ese tomo y volver y leerlo ya en condiciones. Y sí que esa sutileza, esa levedad, que además sí que creo que puede relacionarse con la narrativa, que sí que he leído más en general asiática, pero sobre todo japonesa, ¿no? También un poco incluso con el arte japonés, creo que es algo del arte japonés, que es esta idea de lo sugerido más que lo enseñado, ¿no? El concepto de que sugerir por encima de enseñar. Entonces, esto sugerido, lo leve, lo sutil, lo delicado, todo muy elegante, creo que todo ese tipo de conceptos y que eran como una estética, están aquí pues como muy presentes en este estilo. Y a mí, claro, es que esa forma de escribir me gusta mucho. A mí me ha gustado mucho también. Es que además, claro, en todo lo oriental, y claro, ya elevado a la poesía, que es como el máximo de la belleza, del lirismo, de todo, es tan como eso, sutil, elegante, leve. Para mí es como, este poemario es como vapor de agua, es todo como muy etéreo, es todo como muy... Además tiene una elegancia, y luego además la edición contribuye mucho a disfrutar de la lectura, porque es de Satori. Entonces lo tienes en castellano, en japonés a nivel como fonético, como suena, y con los kanjis, ¿no? Entonces también yo no tengo personalmente ni idea de japonés, ¿no? Pero creo que es muy difícil traducir del japonés al castellano, y yo no sé, tú eres experta en traducción, pero a mí me parece que la traducción es bastante acertada. O sea, tiene como muchísima coherencia, mucho sentido. A mí me parece un poemario, dentro de que yo de poesía entiendo lo justo, pero sí es un poemario que me parece asequible para empezar con literatura oriental, poesía oriental. Lo veo una buena puerta de entrada.
y es que es muy bello. O sea, no se hace pesado, no es de esto que dices, Dios mío, no estoy entendiendo nada. A mí el de la abeja es mi favorito, diré. Y luego todo el tema espiritual, que a mí es uno de los conceptos dentro de lo que es la cultura oriental. A mí todo el tema espiritual es algo que me interesa mucho porque me parece que tienen un concepto de lo espiritual, del conocimiento, del autoconocimiento, del mundo interior que, vamos, están años luz de la cultura occidental. Y es algo que me fascina mucho y en este caso creo que lo aborda muy bien. Sí, me gusta mucho la edición porque una cosa que pasa cuando traduces poesía es que, o sea, dejando al lado, puede rimar o no rimar, pero creo que hay un carácter estético en la forma de escribir poesía que tú cuando traduces inevitablemente pierdes porque los sonidos son distintos y todo es distinto. Entonces, que la edición sea bilingüe, aunque sea un idioma del que no tengas ni la más remota idea, me parece muy interesante porque te permite al menos ver cómo queda escrito. ¿Hay una longitud en el verso concreta? ¿Cómo queda eso? ¿Hay unos sonidos que se repitan o no se repitan? Entonces, o incluso una estructura, porque a lo mejor al castellano hay estructuras que no se pueden traducir, pero hay una aliteración, una retiración. Entonces, aunque no lo entiendas, lo puedes ver. Y creo que eso sí que aporta muchísimo. Aparte, en el caso concreto del japonés, cuando te ponen la pronunciación, tiene un nombre esto, perdón que no lo sepamos, pero bueno, cuando viene escrito el término japonés con el alfabeto occidental, se pronuncia tal cual lo pronunciaría un español. Supongo que, por ejemplo, en inglés no, porque no es distinto, pero para el castellano está muy bien porque, obviamente, sí, aunque tú no sepas poner la entonación y exactamente la pronunciación, pero sí que es muy similar al castellano. Entonces puedes hacerte una idea de cómo sonaría ese poema leído en voz alta. Y eso creo que es interesante. Sí, a mí uno de los problemas cuando uno lee poesía traducida es que se pierde el ritmo, ¿no? Porque la rima puede estar o puede no estar, pero el ritmo es muy importante en un poema. Y es verdad que estos, cuando los lees en castellano, muchas veces no tienes el ritmo que tendría el poema original. Y a mí también me ha gustado, creo que no sé si es alfabeto fonético, porque no está escrito exactamente con el alfabeto fonético, pero sí el que esté escrito eso, simplemente con un alfabeto occidental, que tú puedes leerlo en voz alta, y a la mínima que te has visto una serie japonesa, a lo mejor puedes poner hasta una entonación parecida. Tienes una cierta idea de la entonación y entonces, por lo menos, un cierto ritmo, claro, no sabes exactamente cómo se pronunciaría eso o cómo se acentúa, pero te puedes hacer una idea de cómo suena y yo creo que eso está bien también. Sí, entonces dentro de que no vamos a tener la misma experiencia que si supiésemos japonés y lo pudiéramos leer en japonés y entenderlo, te puedes aproximar un poco. Y a mí también me ha gustado, o sea, es lo que más me ha gustado de esta edición, además de que la cubierta es preciosísima, pero lo cuidado que está en ese aspecto. Yo creo que a mí me parece que la mejor manera de leer poesía traducida es siempre leerla con el original al lado, aunque no sepas ese idioma. Pero, porque como dice Lucía, te permite hacer una aproximación de cómo es el poema en versión original, de qué longitud tienen los versos, de poder ver si hay una rima, si hay un ritmo, algo así, ¿no? Entonces, a mí eso me ha gustado mucho. Dentro de que al final, pues nosotros en la poesía occidental estamos muy acostumbrados al uso de muchísimos recursos literarios, el crear imágenes a través de metáforas y otros recursos que, por ejemplo, en la poesía japonesa no están tanto, ¿no? Porque la imagen, como decía Lucía, se sugiere. Entonces se hace con menos palabras y se hace también con menos recursos. De ahí esa sensación, ¿no? Como leve, sutil, de vapor de agua que decías tú, que me ha encantado. Vapor de agua. Sí, hay un minimalismo, claro, cuando empiezas a crear una cultura y lo haces desde distintas facetas, te das cuenta de que, claro, es una cultura y entonces es un todo. Y entonces, igual que se puede hablar, cuando te pones a mirar, por ejemplo, estampa o dibujo japonés clásico, te das cuenta de que hay obras muy minimalistas, que luego también se puede traducir a la estética en general, a la forma de vestir, a la jardinería japonesa, entonces ese minimalismo y ese centrarse en pequeños detalles a través del que llegas a conceptos mucho más profundos, creo que es como muy evidente aquí. Entonces es interesante cómo se te va completando, ¿no? en la cabeza la imagen de esa cultura. Y luego tiene como que hay una relación con la naturaleza que creo que está mucho más presente en Japón que lo que estamos acostumbrados en Occidente, al menos en las grandes ciudades, como que también tiene que ver pues con este concepto del jardín japonés y del introducir lo natural dentro de lo urbano, y entonces como que hay una presencia de la naturaleza de una forma como sí, muy, muy espiritual, ¿no? Hay una conexión muy íntima y muy profunda de la persona con la naturaleza.
y me parece como de una forma muy, muy delicada, no sé, es que es muy bonito. Sí, no, es de una belleza. Yo también pensaba mucho en el ukiyo-e, ¿no? En las estampas japonesas todo el tiempo, que también es un poco la diferencia con el arte occidental, ¿no? Es decir, es que no con unos trazos ya sugieres un paisaje que además parece que se continúa, ¿no? Que no tiene los límites, no está delimitado de la misma manera que el arte occidental o la pintura occidental tradicional. Entonces, la verdad es que siempre es interesante acercarse a ese tipo de lecturas, pero me ha sorprendido para muy bien la grandísima sensibilidad que tiene esta autora. Sí. Así que muy recomendable para si hacéis marzo asiático el año que viene o para cualquier momento. Es una lectura muy para leer en primavera. Me parece que es como el momento, ¿no? de leerse este libro. Luego, no sé, Sara, ¿cómo te has sentido tú leyendo poesía? A mí me pasa una cosa, a mí sí me gusta leer poesía, yo la descubrí en el instituto, bueno, pues como todo el mundo, y recuerdo, creo que fue sobre todo en cuarto de la ESO, que lees Generación del 98, Generación del 27, recuerdo que me gustó muchísimo y leí durante todas las cuarto de la ESO y todo bachillerato, leí mucha poesía, sobre todo española. Y luego, pues por algún motivo, dejé de leerla, entonces, aunque de vez en cuando me leo un poemario, es verdad que no es es una cosa que leo muy poco ahora y además leo muy poca poesía actual. Casi todo lo que he leído es de siglo XX español, principios del siglo XX español. Así fue variar. Y entonces me pasa esta cosa cuando leo poesía, que tiene como este aura de complejidad, que siempre siento que no voy a ser capaz de aprender exactamente todo lo que contienen esas palabras. Que al mismo tiempo pienso que es una especie de... Es algo como que se nos ha ido metiendo en la cabeza en el instituto con toda esta obsesión con analizar los significados de los poemas. Cuando en realidad, según voy leyendo con los años, creo que debería ser algo mucho más intuitivo y mucho más emocional que analítico. Y entonces siempre tengo como esta especie de miedo de no entender la poesía y de no ser capaz de llegar a lo que me quiere contar. Y... en cambio, no sé, quizás aquí, como que me he sentido muy cómoda leyendo este poemario. No sé tú, Sara, ¿cómo has A ver, leído? yo con ese poemario en concreto sí, pero, a ver, de las tres soy la que menos poesía lee y probablemente seguiré siendo la que menos poesía lea. No es un género con el que yo me sienta súper cómoda, o sea, para mí la narrativa o el ensayo estoy mucho más cómoda, me es mucho más fácil. Entonces, para mí la poesía requiere un esfuerzo extra. Por lo que decía un poco Lucía, que a mí me da la sensación de que no consigo llegar a lo que el poeta quiere que llegue. Porque yo hay poemas que los tengo que leer como 800 veces para entender bien lo que me quiere decir y a veces no me entero. En este caso no me ha pasado eso, o sea, lo he entendido bien, lo he disfrutado, para mí no ha sido... Pero sí que es cierto que hay otros poemarios que he leído que me han dejado más fría. Pero como tengo a Nuria, que me ayuda, pues no pasa nada. O sea, yo ahí de poesía contemporánea he leído muy muy poco y sí que tengo poemas, o sea, yo tengo mi poema favorito, obviamente. Bueno, creo que bueno, no sé, ¿vosotros tenéis un poema favorito? Sí, ¿no? Podría decir uno. Tengo varios. Yo tengo mi poema favorito del mundo mundial, que de hecho lo tenía pegado a la habitación en mi adolescencia, o sea, lo tenía puesto en mi habitación, que es de Walt Whitman. Pero no soy una lectora ávida de poesía, por así decirlo. Y tú como docente, Nuri, o sea, porque Nuri es profe, tú como docente y persona que lee mucha poesía y escribe poesía, ¿te parece que se enseña bien la poesía? ¿Es esto que digo de que es como súper analítico, cómo se estudia? ¿Te parece correcto? Yo creo que nos centramos demasiado, que también es importante, que yo es una cosa que estoy aprendiendo últimamente, y es que también es importante el análisis, digamos, a lo mejor más estructural, ¿no? Pues analizar la rima, analizar el ritmo, analizar la métrica. Bueno, creo que nos centramos tal vez demasiado en eso, pero bueno, el problema que tenemos en general en la enseñanza de lengua y literatura en este país, yo creo que es que nos enfocamos mucho en que la literatura es algo que se aprende, ¿no? O sea, que aprendes más bien historia de la literatura. Es verdad que también trabajamos con los textos, ¿no? Y también trabajamos con los poemas, pero creo que sí, a lo mejor hay un enfoque demasiado analítico, que también tiene que estar, que ojo, que también creo que también tiene que estar, pero no puede ser exclusivo. Y también creo que a veces nos enfocamos mucho en el significado, ¿no? Cuando no tenemos por qué centrarnos tanto en eso, porque no siempre tenemos que sacar el significado de un poema. De hecho,
yo creo que la buena poesía, más que entenderla, es sentirla. Y ese sentir la poesía no siempre es tratando de averiguar qué quiere decirnos el poeta, ¿no?, en cada verso, sino más bien que me está evocando no solo por el significado de las palabras, sino también por el sentido que tiene el poema cuando yo lo escucho, ¿no?, por cómo suena el poema. Porque yo creo que esto sí que es importante, y eso sí que os lo digo a vosotras, la poesía hay que leerla en voz alta, no en voz baja, hay que leerla en voz alta. Y entonces cuando yo la leo en voz alta, yo veo cómo es el ritmo de ese poema, cómo suena el poema, y a mí me parece importantísimo. Y luego, además, yo creo que el poema tiene que ser... Bueno, no todos los poemas, porque la poesía pues hay de muchos tipos, ¿no? Y hay poemas que a lo mejor son más asépticos, poemas que a lo mejor el objetivo del autor es demostrar su maestría y cómo controla el lenguaje, pero creo que un poema tiene que hacer sentir. Y que a veces no es tanto el entender. Hay poetas que son tremendamente crípticos y que es muy complicado entender, o que él no quiere que entiendas, o ella no quiere que entiendas, pero sí puedes sentir ese poema, ¿no? Entonces... yo siempre lo he enfocado más desde que me leí, yo me recuerdo de la adolescencia, ¿no?, cuando empezamos a leer poesía, que a mí me pasó lo mismo, que me leí Poeta en Nueva York y me voló la mente porque, claro, ahí nos metemos en poesía surrealista y yo no entendía muchas cosas y yo me acuerdo que releí, me iba siempre con ese poemario en el bolso y al final yo lo que entendía, o la conclusión que acabé sacando era que no era una cuestión de entender como entendemos cuando leo una novela. O sea, no era eso, era otra cosa. Y entonces no hay que ser un erudito para leer poesía, no lo creo. Simplemente es saber que la poesía es otro mundo, no es lo mismo que la novela, no es lo mismo que la narrativa. Es irnos un poco a otro mundo con otras reglas, algo así. No sé si he dado respuesta a la pregunta. Sí, bastante. Sí, además yo recuerdo que en el instituto lo recuerdo como todo muy, como desmenuzar el significado de cada verso de una forma que a mí me resultaba un poco molesta, porque al mismo tiempo era algo que tú veías que era muy emocional. Y luego en la universidad creo que sí que se nos enseñó de una forma un poco distinta, donde se buscaba más que te dejases llevar. O sea, por un lado tienes que analizar la métrica, el ritmo, que es fundamental, pero una vez dejado eso de lado, tienes como que dejarte llevar y arrastrar un poco por el poema. Sí. Y como que entiendo que eso a lo mejor es complicado hacer entender a un adolescente, no lo sé. Para mí mismo pienso que es una época en la que eres puro sentimiento, entonces, joder, si no es un momento para aprender a leer poesía en condiciones, pues yo no sé cuál es. Y sí, o sea, creo que te has explicado muy bien. Sí, además es lo que dices tú, es que yo creo que en la adolescencia tendremos que enfocarnos más en ese sentir, porque es que conecta con ellos, y hay ciertos autores o ciertos estilos, pues los poemas del romanticismo, incluso a mí me ha sorprendido mis alumnos con Garcilaso de la Vega, ojo, que claro, es que eso de que te hablen del amor, de ese amor tan... de esos, cuando te hablan de sentimientos muy potentes, ¿no? Y lo vemos muy en los intenso, momentos de muy Lope, exagerado, los pero cuando es te un hablan del momento amor, en que eso te llega. esa intensidad, esa exageración, a ellos les resulta difícil a veces comprender el vocabulario, pero una vez lo explicas un poco, es verdad que resuena mucho con ellos, porque también es cómo se están sintiendo en ese momento. Eso es muy bonito. Bueno, nuestra intención es una cosa que me han pedido ellas. Nuestra intención con este vídeo es iniciar una serie que no sabemos tampoco cuál va a ser la continuidad que tenga, en la que yo voy a escoger un poemario y nos lo vamos a leer las tres, para ver un poco las sensaciones o cómo viven ellas esa lectura y comentarla entre las tres. También ha sido una petición por el hecho de que, como comentaban, están menos acostumbradas a leer poesía, pero también querían pues leer más, y yo pues la verdad es que sí que en los últimos años sí que estoy leyendo bastante y es algo que siempre he leído, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo sale este experimento. De momento esperamos que os haya gustado este vídeo, contándonos también vosotros un poco cuál es vuestra experiencia con la poesía, y no sabemos muy bien cuándo, pero habrá próximos vídeos en los que hablemos de nuestra lectura de otros poemarios. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Felices lecturas. Con el seudónimo... Uy, perdón, que no sé hablar. Con el seudónimo Misuzu. Seudónimo Misuzu. Voy a repetir eso. Se va quedando gracioso hasta que ya no, o sea, no. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Perdón.
Continúa, retoma.